La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. En esa cruz donde murió Jesús, mis pecados fueron perdonados. En esa cruz donde murió Jesús, mis pecados fueron perdonados. Solo por Él soy feliz. Solo por Él, por mi Jesús. Solo por Él soy feliz. Solo por Él, por mi Jesús. Por mi Jesús. Por mi Jesús. Gloria a Dios. Señor, bendiga a todos mis hermanos, amados hermanos de la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús. Un saludo especial a la familia pastoral, especialmente a mi hermano pastor. Le bendecimos en el nombre del Señor, cada uno de mis hermanos pastores adjuntos, hermanos pastores de las iglesias del interior. Que el Señor les bendiga. En esta hora queremos, con la ayuda del Señor, su Espíritu Santo, poder transmitirles una palabra para su alma y edificación de nuestras vidas, hasta donde puedan llegar a través de este medio de comunicación en esta preciosa hora. Quiero invitarle a que podamos leer en Génesis, capítulo 22 y verso 5 al 8. Me puede acompañar ahí, puede abrir su Biblia en casa. Dice la Escritura de la siguiente manera, Génesis 22, versos 5 al 8. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Amados hermanos, a la luz de la palabra que acabamos de leer,
vemos a un hombre que Dios llamó en su oportunidad con una promesa a la cual él en su momento le dijo que de él haría una nación grande. Cuando vemos nosotros hacia atrás el llamado que el Señor le hace a Abraham, en aquel momento, le dice el Señor: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Desde ese momento, Abraham, vemos que le cree al Señor e inmediatamente toma acción. E inmediatamente él reúne a su familia y sale de su tierra, deja su parentela y se encamina hacia un lugar que aún él no conocía, pero que confió en la palabra del Señor. Vemos en este pasaje que leímos que el Señor en su momento le hizo prueba, podemos decirlo así de esta manera, una prueba para probar el corazón de Abraham, para probar su fe, para probar cuánto él amaba al Señor. Y la prueba que le vino fue que él tenía que entregar a su hijo como ofrenda en sacrificio al Señor. Su único hijo que le había nacido en su vejez, dice la Escritura, que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Estaba ya grande, ya sus fuerzas se estaban agotando. Sin embargo, él le creyó al Señor y el Señor le cumplió su promesa. Y vino entonces su hijo Isaac. Lo amaba mucho, con todo su corazón lo amaba. Pero entonces viene el Señor y le pide que lo ofrezca en sacrificio. Nos llama la atención que Abraham decide entonces cumplirle al Señor y despojarse de su propio hijo. Y vemos que aquel joven le pregunta a su padre cuando ya iban hacia aquel lugar, al monte, a ofrecer sacrificio, y le pregunta que dónde estaba, dice el verso 7, dice, y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham, con esa fe que él tenía, con esa confianza que él tenía en su Padre Celestial, le dice: Dios se proveerá de cordero para este holocausto, hijo mío. Jehová Jireh,
La palabra Yireh proviene del hebreo, que significa: el Señor es mi proveedor. También podemos ver que en otras palabras significa el Señor que me ve, o el Señor que se encarga de mi situación. Abraham tenía esa confianza en el Señor de tal manera que le pudo responder a su hijo que el Señor iba a dar la proveeduría en su momento. Quizás nosotros, de alguna manera, podríamos estar pasando situaciones difíciles, situaciones quizá de tipo físico, material, económico, en estos tiempos que se están viviendo a nivel del mundo. Pero vemos que la enseñanza que este varón de Dios nos deja es de que él tenía esa confianza explícita en su padre, que lo llamó un día. Nosotros hemos sido llamados de parte de Dios. Hemos sido convocados a formar parte del redil de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Un día fuimos llamados y empezamos esa carrera, ese caminar, el cual el Señor nos dio. Queremos participarle a usted, mi amado hermano o amigo que nos pueda escuchar a través de este medio, que hay un Dios poderoso en los cielos, que tiene el control de todas las cosas, que quizá a veces nos estamos preguntando por qué suceden, por qué a mí me pasa esto, por qué aquello o cual cosa provienen, y a veces pensamos y razonamos con nuestras propias mentes. Y a veces cuando razonamos con nuestra propia mente, quizá lo llevamos muy lejos y lo llevamos al corazón. Y de ahí entonces puede prevenir de alguna manera alguna situación muy complicada, que se puede volver una depresión para el alma, para el espíritu, y que de ahí el enemigo quiera aprovecharse de nosotros y poder que desmayemos. Pero el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor lo que quiere es que esperemos en Él, que tengamos esa confianza en Él, porque tú y yo le conocemos. Tú y yo tenemos esa experiencia genuina de haber nacido de nuevo y de haber tenido ese encuentro personal con Él, de tal manera que tenemos esa firmeza y esa convicción en nuestra alma, en nuestro ser y en nuestro espíritu. Por eso es importante que cada día crezcamos en el conocimiento de Él, que cada día esperemos en Él, porque Él cumple sus promesas. Abraham fue un hombre de Dios que le creyó a Él. No titubeó en ningún momento, sino le creyó y confió y esperó. Y vemos cómo de esta manera, cuando él ya iba a sacrificar a su hijo, cuando ya le iba a clavar el puñal para ofrecer el sacrificio, el Señor envía a su ángel para decirle que ya no lo hiciera, que había pasado la prueba
que había pasado el examen porque se había presentado de una manera creyéndole, confiándole y esperándole, comprobando que le amaba 100%. Así nosotros hoy en día podemos preguntarnos, ¿cuánto le amamos? ¿Cuánto amamos al Señor nosotros? ¿Estaremos dispuestos nosotros a sufrir por la causa de Cristo? En la historia bíblica se deja ver muchos hombres de Dios que sufrieron, que fueron mártires por el Evangelio, que llegaron a ser encarcelados, azotados, y que no desmayaron en su fe. Allá vemos a aquel hombre de Dios, Esteban, un jovencito que tenía una convicción del Señor y que no desmayó. Habiendo sido apedreado por aquellos líderes religiosos y turbas de aquella época, que en su momento estuvieron en contra del Evangelio, en contra de que se presentara la palabra del Señor, aun cuando se les predicaba indubitablemente con pruebas y con señales y con maravillas, rechazaron el llamado de Dios y apedrearon a Esteban. Y Esteban, dice la Escritura, que aún clamó por ellos para que el Señor los perdonara. Y tuvo una experiencia sobrenatural que cuando lo estaban apedreando, dice la palabra del Señor, que vio el cielo abierto y le dio gracias al Señor. De esos hombres de fe, de esos hombres de valor, se necesitan hoy, con esa fe, con esa confianza en Dios. Porque en Dios tú y yo podemos hacer proezas, vencer toda adversidad y todo obstáculo que pueda sobrevenir sobre esta tierra. Ciertamente el Señor nos guarda en este mundo, porque no somos de este mundo. El Señor rogó a su Padre antes de irse que nos guardara de este mundo. Así, amados hermanos, podemos ver entonces que la fuerza de la fe determina en la persona si en realidad nuestro Señor es su proveedor. Cuando nosotros mantenemos esa fuerza interna en nosotros por medio de su Espíritu Santo, vamos a conocer que Dios es nuestro proveedor, que es la fuerza que nos motiva para seguir adelante. Tener la confianza en nuestro Señor nos permitirá que pasemos más allá, que podamos soportar la prueba más allá de lo que nosotros podemos esperar. Dios no miente, porque Jehová Jireh provee todo lo necesario para ti y para tu familia. Podemos ver como el salmista en su Salmo 37 dice: deleítate a sí mismo Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y encomienda a Jehová tu camino,
y confía en Él y Él hará. También la Escritura nos enseña que la fe es parte que en nosotros es contada por justicia. Dice la Escritura en Génesis capítulo 15:6, así lo voy a leer. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Tú y yo tenemos esa bendición hoy de seguir creyendo, de seguir teniendo esa confianza en el Señor. Hoy más que nunca, este varón de Dios no se debilitó en su momento. Tampoco dudó de la promesa que Dios le había dado. Por eso es que a él se le ha llamado como ejemplo de la fe, el padre de la fe. Porque también dice la Escritura que no solamente tuvo fe, sino que obedeció al llamado que el Señor le hizo en su momento. Y a raíz de esa fe se vieron cumplidas las promesas de Dios, cuando le dijo que iba a llegar a ser padre de multitudes, de muchas gentes, y se ha cumplido en toda la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy, los que manejan la economía del mundo son personajes que nacieron a raíz de esa promesa. Sigamos creyéndole al Señor. Sigamos teniendo confianza en Él. Y yo te voy a invitar esta preciosa hora que oremos e intercedamos por aquellos que necesitan esa fe y que afirmen su fe en el Señor. Padre que estás en los cielos, tu nombre, Señor, es engrandecido en todo lugar. Pedimos e intercedemos, Señor, por tu pueblo, por tu amada, por tu iglesia, para que esa fe que un día fue sembrada, Señor, siga creciendo y vaya en aumento hasta que el día sea perfecto. Y que aquellas almas, Señor, que escuchan tu palabra a través de este medio y que aún no te conocen, puedan reflexionar en sí mismos y tomar ese ejemplo de ese varón de Dios que te creyó, que creyó a la promesa divina y que fue guardado y preservado. Y que dice tu palabra que llegó anciano y durmió en sus días en paz y se fue contigo. Gracias, Señor, te bendecimos y bendecimos a tu pueblo, Señor, que hoy ha escuchado esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Amados hermanos, aleluya. Yo quiero caminar, siempre caminar a tu lado, Jesús. Yo quiero caminar, siempre caminar a tu lado, Jesús. Contigo quiero ir de tu mano, caminar. Yo quiero caminar, siempre caminar a tu lado, Jesús. Yo quiero caminar, siempre caminar a tu lado, Jesús.
contigo, quiero ir de tu mano, caminar contigo, quiero ir de tu mano, caminar, yo quiero caminar, siempre caminar a tu lado, Jesús. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.